Rusia está aumentando presión sobre Kiev y Odessa, mientras Occidente empieza a fracturarse lentamente. Pero detrás de la guerra en Ucrania ya comienza a formarse algo mucho más grande entre Moscú, China y Estados Unidos. Y lo que viene después podría cambiar completamente el equilibrio global. Witkoff ya viaja hacia Moscú, pero cada vez menos personas creen que pueda surgir un acuerdo aceptable para Rusia. Y mientras las negociaciones continúan, sobre el terreno comienza a formarse algo mucho más peligroso. Una tormenta perfecta. Rusia incrementa presión sobre Odessa, golpeando puertos, puentes, energía y logística simultáneamente. La estrategia parece clara. No destruir solamente posiciones militares, sino paralizar capacidad operativa ucraniana. Y mientras eso ocurre, también empiezan a aparecer señales serias de desgaste interno. Se mencionó incluso que unas 600.000 personas habrían abandonado Kiev durante enero, según declaraciones atribuidas a Vitaly Klitschko. Si esa cifra es correcta, el impacto demográfico sería enorme. Pero el problema ya no es solamente poblacional, también es político, económico y psicológico. Las fracturas internas aumentan, los oligarcas chocan entre sí, Y Rusia intensifica ataques con drones y misiles. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo puede sostenerse Ucrania bajo esta presión? Y aquí la conversación cambia completamente. El análisis conecta la guerra actual con Brest-Litovsk. En 1917, Rusia ya estaba derrotada militarmente, pero seguía retrasando negociaciones mientras intentaba ganar tiempo. Entonces Alemania endureció presión. Ludendorff lanzó una amenaza simple: marcharemos sobre Moscú. Después de eso, 400.000 soldados alemanes comenzaron preparativos para avanzar hacia la capital rusa. El impacto psicológico fue inmediato. Lenin entendió que no podía detenerlos. Entonces, ordenó firmar prácticamente cualquier condición alemana. Ahí terminó la guerra. Rusia perdió enormes territorios, incluyendo gran parte de Ucrania occidental y la región báltica. Y aquí aparece el verdadero punto del análisis. Según esta visión, Rusia todavía no ha generado suficiente presión estratégica sobre Kiev, porque mientras Ucrania conserve esperanza política y militar, la guerra seguirá viva. Por eso el análisis se vuelve mucho más duro. Se plantea que mientras fuerzas rusas no estén frente al Dnieper o avanzando seriamente hacia Odessa, Occidente continuará financiando y armando a Ucrania, porque la percepción de resistencia todavía existe. Y eso es exactamente lo que Moscú necesitaría destruir. No solamente defensas militares, también la percepción de que Ucrania todavía puede sostener la guerra indefinidamente, porque según este análisis, la fase verdaderamente peligrosa del conflicto todavía podría no haber comenzado. y ahí aparece la siguiente advertencia histórica. Según este análisis, Rusia corre el riesgo de repetir el error estadounidense en Irak durante 1991. Washington destruyó al ejército iraquí, pero dejó intacto el núcleo político del régimen. Y eso cambió todo. Cuando Estados Unidos detuvo su avance antes de Bagdad, Saddam Hussein entendió inmediatamente que había sobrevivido. Incluso celebró. Por eso el análisis sostiene que Washington ganó tácticamente, pero perdió estratégicamente. Porque años después, tuvo que regresar nuevamente a Irak. Y aquí la comparación apunta directamente hacia Ucrania. La tesis es clara. Si Rusia no destruye el centro político que sostiene la guerra, el conflicto simplemente continuará bajo otra forma. Por eso la conversación deja el frente militar y apunta directamente hacia Kiev y Zelensky. El gobierno ucraniano es descrito como una estructura sostenida artificialmente por Occidente: dinero, pause, inteligencia, pause, armamento, pause, cobertura política, todo funcionando al mismo tiempo. Incluso se afirma que Zelensky tendría enormes fondos en cuentas extranjeras, algo que, según esta visión, sería conocido por agencias occidentales. Pero aquí aparece el punto clave. La función de Kiev ya no sería solamente gobernar Ucrania, sería mantener presión estratégica permanente sobre Rusia. Y mientras esa estructura siga operativa, Occidente todavía conserva una plataforma directa contra Moscú. Según este análisis, la CIA y el MI6 seguirán sosteniéndola mientras continúe siendo útil.
no necesariamente para ganar rápido, sino para prolongar desgaste ruso. Pero aquí aparece otro problema. El agotamiento dentro de Ucrania empieza a crecer rápidamente. Se mencionan reportes desde el oeste del país, donde parte de la población ya muestra cansancio extremo frente a la guerra. No apoyo a Rusia, desgaste, miedo, fatiga acumulada. Y según esta visión, Occidente todavía podría terminar la guerra políticamente, si realmente quisiera hacerlo. ¿Cómo? Removiendo a Zelensky y reemplazando el gobierno actual por una administración capaz de negociar. Pero el análisis sostiene que Washington y Europa no muestran intención real de avanzar hacia eso. Y eso devuelve nuevamente la discusión al punto más peligroso, la posibilidad de que Moscú aumente mucho más la presión militar. Y aquí Odessa vuelve al centro del conflicto, porque Odessa, según este análisis, sigue funcionando como puerta logística clave para Ucrania. Armas, explosivos, mercenarios, suministros occidentales, todo continúa entrando por ahí. Por eso se plantea que Rusia no permitirá que Odessa siga operando indefinidamente bajo esas condiciones, y aquí aparecen dos escenarios: ocupación rusa o neutralización total de la ciudad. Pero todo conecta con una idea central: la arquitectura de seguridad. Según esta visión, el verdadero objetivo ruso nunca fue solamente territorio. Sería impedir permanentemente que Ucrania vuelva a convertirse en plataforma militar contra Moscú. Y mientras ataques con drones y misiles continúan golpeando territorio ruso, también aumenta presión interna sobre Putin. Cada vez más sectores rusos, según este análisis, ya no quieren contener la guerra lentamente, quieren terminarla definitivamente. Y aquí es donde el análisis entra en una fase mucho más peligrosa. Porque mientras Rusia aumenta presión militar, Occidente empieza a mostrar señales visibles de agotamiento estratégico. Y según esta visión, esa combinación podría acelerar una escalada mucho mayor. La crítica hacia Washington aparece inmediatamente. Se cuestiona por qué Trump sigue reuniéndose con Zelensky, mientras asegura públicamente que quiere terminar la guerra. Ahí surge la contradicción central. Estados Unidos habla de paz, pero continúa enviando dinero, armas y apoyo militar. Y según este análisis, eso solo prolonga una guerra que ya devastó Ucrania. Aquí aparece otra acusación extremadamente dura. La OTAN habría respaldado operaciones que terminaron costando enormes cantidades de vidas ucranianas. Incluso se mencionan cifras cercanas a 1,5 o 1,8 millones de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Mientras tanto, el frente militar continúa moviéndose lentamente a favor de Rusia, especialmente en el sureste. Ahí reaparecen las llamadas Cauldron Battles, batallas de cerco, donde fuerzas ucranianas comienzan a quedar atrapadas gradualmente. Según esta visión, Rusia no busca velocidad inmediata, busca desgaste progresivo, ataques de precisión, presión constante, destrucción logística lenta, hasta debilitar completamente posiciones defensivas clave. Y nuevamente, Odessa vuelve al centro de todo. Según la conversación, fuerzas especiales rusas ya operarían dentro de la ciudad, mientras capacidades antiaéreas comienzan a deteriorarse seriamente. Eso cambia completamente el cálculo estratégico, porque si Odessa pierde protección, Rusia podría abrir una nueva fase mucho más agresiva. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué quiere hacer realmente Moscú ahora? Según este análisis, las opciones empiezan a reducirse a tres objetivos: Odessa, Kharkov, Kiev. Y mientras esas posibilidades crecen, Rusia continúa ampliando fuerzas y capacidad operativa. Más reservistas, más entrenamiento, más preparación para una guerra larga. Pero aquí aparece otro factor decisivo: Europa. Según esta visión, Putin esperaba desgaste político y económico suficiente para fracturar el respaldo europeo a Ucrania, pero eso todavía no ocurre completamente. Sin embargo, el análisis sostiene que Moscú ya no percibe a la OTAN como una amenaza realmente decisiva. La alianza es descrita como lenta, dividida y debilitada políticamente, y eso cambia muchísimo el riesgo de escalada, porque cuanto más perciba Rusia debilidad occidental,
más probable se vuelve una ofensiva mucho más amplia. Pero aquí aparece otra advertencia delicada. Mientras algunos líderes europeos usan retórica cada vez más agresiva, Rusia sigue siendo una potencia nuclear. Y según este análisis, Europa ya no tendría herramientas militares suficientes para cambiar decisivamente el equilibrio de la guerra. Eso vuelve esta fase muchísimo más impredecible, porque mientras sube la tensión política, también aumenta el riesgo de errores estratégicos enormes. Y aquí la conversación deja definitivamente de tratar solo sobre Ucrania. Porque según este análisis, la guerra ya está transformando el equilibrio global entre Oriente y Occidente. Todo comienza con una pregunta clave. ¿Cuánto tiempo más seguirá esperando Putin? Según esta visión, Moscú llevaba años apostando al desgaste político europeo. Crisis económicas, fatiga social, cambios de gobierno, especialmente en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero eso todavía no ocurre como Rusia esperaba. Y aquí aparece el problema estratégico. Mientras Europa mantiene discurso de confrontación, Rusia continúa expandiendo capacidad militar y operativa. Eso cambia el cálculo del Kremlin, porque según este análisis, Putin ya no vería a la OTAN como una amenaza verdaderamente decisiva. La alianza es descrita como lenta, fragmentada y debilitada políticamente. Y eso amplía enormemente el margen de acción ruso. Pero aquí aparece otro actor central, China. Según la conversación, la guerra está acelerando una integración estratégica mucho más profunda entre Moscú y Pekín. Y ya no se trata solo de comercio, se trata de supervivencia estratégica mutua. La idea presentada es enorme. Una fortaleza euroasiática integrada. Recursos, industria, tecnología, capacidad nuclear, territorio, todo coordinándose progresivamente. Y aquí aparece el verdadero detonante, Estados Unidos. Según esta visión, cada nueva sanción o presión occidental acerca todavía más a Rusia y China, porque desde Moscú y Pekín, Washington empieza a verse cada vez más impredecible y agresivo, y eso cambia completamente la dimensión del conflicto. La guerra ya no gira solamente alrededor de Ucrania, ahora gira alrededor del futuro del sistema global. Y aquí aparece otra idea clave. Trump puede hablar públicamente de buena relación con Putin, pero según este análisis, las relaciones personales importan poco. Los intereses estratégicos son lo único decisivo. Y aquí surge otra acusación delicada. La conversación sostiene que gran parte de la política exterior estadounidense estaría condicionada crecientemente por grupos de presión internos, lobbies políticos, sectores financieros, intereses electorales. Eso explicaría muchas decisiones internacionales recientes de Washington. Y según esta visión, esa percepción vuelve todavía más fuerte la alianza entre Moscú y Pekín, porque ambos países creen cada vez más que necesitan coordinarse frente a una presión occidental permanente. Y eso podría terminar creando dos grandes bloques enfrentados directamente. Occidente liderado por Estados Unidos y un bloque euroasiático cada vez más unido entre Rusia y China. Y aquí el análisis entra en su fase más polémica, porque la conversación ya no apunta solamente hacia Rusia o Ucrania, ahora apunta directamente al sistema político estadounidense. Según esta visión, muchas decisiones internacionales de Washington ya no responderían únicamente a intereses nacionales clásicos. Responderían también a grupos de presión internos con enorme influencia financiera y política. Y aquí vuelve nuevamente Trump. Durante años afirmó públicamente mantener buena relación con Putin. Pero según esta conversación, eso importa muy poco estratégicamente. Porque mientras Washington habla de diálogo, la maquinaria política y militar estadounidense continúa avanzando contra Moscú. Sanciones, armamento, presión diplomática, expansión occidental. Todo continúa funcionando simultáneamente. Y eso genera una percepción extremadamente contradictoria dentro de Rusia. Por un lado, Estados Unidos habla de negociación, pero por el otro, continúa sosteniendo indirectamente la guerra. Y aquí aparecen directamente los grupos de influencia. El primero mencionado es el lobby israelí. Según el análisis,
Su peso financiero y político tendría enorme impacto sobre decisiones estadounidenses en Medio Oriente. Incluso se plantea que, sin esa presión, Washington probablemente no mantendría el mismo nivel de confrontación contra Irán. También aparece el lobby cubano, mencionado como ejemplo de influencia electoral sobre política exterior. Y eso introduce la acusación central: pay for play, apoyo financiero, a cambio de influencia política. Según esta visión, grupos capaces de aportar enormes cantidades de dinero obtienen acceso privilegiado al sistema político estadounidense, y eso altera prioridades estratégicas completas, porque muchas decisiones internacionales, según este análisis, ya no reflejarían solamente intereses nacionales amplios, reflejarían intereses financieros, ideológicos y electorales organizados. Y aquí aparece otro punto delicado. La conversación sostiene que muchas de esas estructuras mantienen hostilidad histórica profunda hacia Rusia, y desde Moscú y Pekín, Estados Unidos empieza a verse cada vez más fragmentado, agresivo e impredecible. Por eso, según esta visión, cada nueva presión occidental acelera todavía más la integración entre Rusia y China, militarmente, económicamente, tecnológicamente, diplomáticamente, y eso podría transformar la guerra en Ucrania en el inicio de una confrontación geopolítica mucho más amplia entre dos grandes bloques globales. La guerra ya no está cambiando solamente el mapa militar de Ucrania. También está empezando a redefinir el equilibrio estratégico entre Rusia, China y Occidente. Y mientras Moscú aumenta presión, el verdadero riesgo ahora es que ninguna de las grandes potencias quiera retroceder primero. ¿Estamos viendo una estrategia calculada de desgaste o el inicio de una confrontación mucho más amplia entre bloques globales? ¿Rusia realmente busca negociar una nueva arquitectura de seguridad o se está preparando para una ofensiva mucho más agresiva? ¿Occidente todavía controla la escalada o la guerra ya empezó a moverse más rápido que la propia diplomacia? Quiero leer tu análisis, porque esta guerra ya dejó de ser un conflicto regional y lo que ocurra después podría afectar mucho más de lo que muchos imaginan.